¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una charla con el equipazo y en esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a Luis Manuel Guerra. Ustedes lo conocen como el Químico Guerra, promotor de la cultura ecológica, de principios ambientalistas, muy conocido en muchos medios, pero sobre todo amigo del corazón. Químico Guerra, bienvenido. Muchas gracias, Blanca. Igualmente, una amiga del corazón. Esos lazos que ahora hemos estado reencontrando con el confinamiento, ¿no? Y que nos ha permitido priorizar las cosas en la vida, es lo que hace verdaderamente la vida, ¿no? Esos lazos auténticos de amistad, de compartir con otro ser humano, lo que estamos viviendo que desde mi punto de vista es algo muy positivo a pesar de lo que dice la gente. Lo que nos está pasando ahorita es un proceso de aprendizaje intenso, ¿verdad? Pero muy positivo. Muchas gracias, Químico Guerra. Pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros para el equipazo informativo. Y en esta ocasión, Químico Guerra, pues decidimos o quisimos platicar con usted de un asunto que llamó mucho la atención y que creo que algunas personas todavía no olvidan. Sabemos que se habla de infodemia en los medios de comunicación, incluso desde el gobierno se habla de fake news. Y cuando hablamos de ello, de repente nos encontramos en redes sociales cosas como la famosa 5G y vaya, una gran cantidad de cosas que la envuelven. Algunos consideran prácticamente a la 5G como una cuestión casi hasta de brujería por llevarlo a lo más extremo e incluso quizás hasta el ridículo. Químico Guerra, mil gracias por aceptar platicar con nosotros de este tema porque queremos claridad al respecto, Químico. Sí, conocer sobre los mitos y realidades en torno a la 5G. Y para empezar hay que decir, ¿qué es eso de la 5G? Exacto. La 5G es simplemente una tecnología que ha ido avanzando en 5 etapas consecutivas para ofrecer, digamos, un manejo del espectro eléctrico en una forma cada vez más eficiente, más rápida y más amplia. La 5G no es más que la sucesión de la 4G, la cual es la sucesión de la 3G. Son denominaciones que le hemos dado a la capacidad y velocidad con la que transmitimos datos, voz, documentos, etcétera, a través del Internet, por decirlo en una forma sencilla. Con esto voy a basar todo mi comentario, un aprovechamiento más eficiente del espectro electromagnético. Y esto es importante que se conozca porque la gente, como decían, luego cae en una especie de histeria, de conceptos de conspiración, ¿no? Y terribles, causa cáncer y es un método de espionaje de los gobiernos para entrar a nuestras vidas, etcétera, ¿no? No es más que la secuencia científicamente sustentada de una manera de usar, de aprovechar el espectro electromagnético. Y aquí hay algo muy importante. El espectro electromagnético no lo produce el ser humano, no lo generó el ser humano, no lo inventaron unos científicos en Berkeley, ¿no? El espectro electromagnético es parte constituyente del universo. Ahí está. Sabemos, y afortunadamente hubo investigadores muy importantes que ya desde hace 100 años pudieron identificar esta cuestión de la interacción de la energía con la materia, que se expresa en el espectro electromagnético, del cual nosotros en forma natural aprovechamos una fracción muy pequeñita, que es el espectro visible de esta onda electromagnética que va desde el infrarrojo profundo hasta el ultravioleta extremo, ¿no? Bueno, este espectro electromagnético no es otra cosa que el uso de la energía que existe en el universo para transportar luz, transportar electricidad y hoy en día transportar datos. Entonces, la 5G es una perfección, digamos, una especie como de eficientización del uso del espectro electromagnético que ahí está.
que no lo inventamos nosotros, no es una, digamos, un menjurje ahí perverso, ¿no?, de los científicos. El espectro electromagnético ahí está y ahí va a estar mucho después de que nosotros nos extingamos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita simplemente es usarlo en una forma más precisa, más eficiente, y lo que ha llamado mucho la atención, por lo cual la gente se asusta, es que la transición entre el 4 y el 5 es mucho mayor que entre el 3 y el 4. No es una progresión lineal. No pasamos del 1 al 2 en un paso, del 2 al 3 en otro paso, del 3 al 4 en otro, sino que del 1 al 2 en un paso y del 2 al 3 en 100. Y del 3 al 4 en 1000. Eso es lo que estamos aprovechando ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aprovechar o tener la capacidad de aprovechar 10 gigabytes por segundo, lo cual es aumentar en una unidad de magnitud, multiplicar por 10 lo que estábamos haciendo, o estamos haciendo en este momento. Lo que estamos haciendo tú y yo, Blanca, en este programa, con la 5G, lo podemos hacer 10 veces más rápido. Y así, bueno, ¿para qué necesitamos 10 veces más rápido si estamos ahorita en tiempo real? Sí, pero si yo amplío mi banda para usar 10 veces más, le voy a poder meter muchas más cosas. Ahorita podríamos duplicar nuestra pantalla, yo mandándote imágenes, tú recibiéndolas y escribiendo sobre ellas, cosas así. Químico Guerra, entonces, yo he escuchado varias teorías de la conspiración, como usted las mencionó, y algunas de ellas refieren que el asunto de la 5G puede ser utilizado como un arma biológica. ¿Existe la posibilidad de que eso ocurriera para ir desmembrando y desmenuzando los mitos del asunto? No, por supuesto que no. Esas son, no sé, fantasías que se da a la gente, ¿no? La 5G es simplemente la continuación de la 4G, más rápido, más eficiente, concentra mejor la energía, la usa más eficientemente, mucho más eficientemente, ¿no? Que con esta cuestión que no tiene que ver con la 5G nada más, sino con el aprovechamiento, como decía yo, eficiente del espectro electromagnético, es evidente que la cantidad de datos que se están analizando hoy en día es 10,000 veces más que hace 5 años. ¿Qué significa esto? Que el ser humano está teniendo ahorita una transformación, Carlos, tan importante o más que cuando se derrumba la Edad Media y se inicia el Renacimiento. Así de importante es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que esto el Renacimiento trajo implicaciones muy importantes para la alta aristocracia, para todos los sistemas monárquicos. Bueno, pues fue terrible para ellos, por eso se opusieron, ¿no?, al Renacimiento. Pero ¿qué pasó con el arte? ¿Qué pasó con la cultura, con las matemáticas, la física, ¿no? Bueno, que renacieron. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos teniendo en nuestra mano, como si estuviéramos hablando de Harry Potter, esa varita que nos permite hacer cosas insospechadas todavía hoy en día. Fíjense que Bill Gates, un gran promotor de esta cuestión de la tecnología moderna, desde mi punto de vista, un ser humano extraordinario con gran cantidad de valores de la nueva sociedad, ¿no? Dijo en Davos, a principios de este año, antes de entrar todo el rollo de la pandemia, dijo, lo que estamos viviendo ahorita es como cuando salió la televisión blanco y negro. Eso es lo que estamos viendo tú y yo ahorita, Blanco. Como si acabara de salir la televisión blanco y negro. Lo que viene es algo verdaderamente espectacular, es algo extraordinario que el ser humano debe usar responsablemente, y como cualquier desarrollo humano, cualquier avance tecnológico, se presta a mal uso, ¿no? Un ejemplo es el Internet. Bueno, pues no el Internet, las redes sociales, perdón. Pues cuánta gente está metiendo ahí información falsa, tendenciosa, lo vemos ahorita en la política en México, es un horror saber qué cosas son ciertas y qué cosas no, etcétera, ¿no? Siempre va a haber seres humanos perversos. Cuando surgió el Renacimiento hubo seres humanos que empezaron a especular con el incremento en la producción agrícola, en los burgos, en las ciudades de Europa, ¿no? Y que amasaron fortunas extraordinarias con la ignorancia de la gente. Bueno,
Así hoy en día, con la ignorancia, pues hay presidentes que usan la ignorancia de la gente para promocionarse, ¿no? Para afianzarse en el poder, por ejemplo. Entonces, lo que va, digamos, aunado junto con estos avances es nuestro reconocimiento de que debemos tener una población educada, crítica, que sepa discernir, que sepa identificar noticias falsas, las famosas fake news, de información válida, etcétera, ¿no? Tiene sus riesgos. Por ejemplo, hoy en día, Blanca, si a ti te ofrecen una tarjeta de puntos en el súper, que todos usamos, yo la uso, ¿no? Claro, por supuesto, me encanta que me junten puntos y luego pueda comprar yo unos cubiertos al 10% del costo, ¿no? Bueno, hablando yo con una mujer, y además esta es la etapa, la era de la mujer, una mujer extraordinaria que es la directora de servicios informáticos de la Comer. Me dijo, mira, la tarjeta de puntos no la pensamos y no la estamos usando como una herramienta de fidelidad del cliente, de que esté contento con nosotros. Es para mí una fuente de información extraordinaria, que me diga, Blanca Lolvé va a este súper 3 veces a la semana, casi no va a ningún otro, tiene esa preferencia y compra latas de atún de tal tamaño y compra jamón serrano de tal calidad. Para mí, esa información de Blanca Lolvé es oro molido. ¿Por qué? Porque yo le voy a ofrecer a ella lo que quiere, al precio que requiere, en el momento en que lo necesita. Los críticos dicen, oye, pero qué invasión de la privacidad de Blanca. Ahora ya sabes qué lata de atún le gusta, ¿no? Bueno, esas son las dos vertientes. Yo pienso que si eso se usa de una forma constructiva, responsable, es un avance para la sociedad. Si se usa mal, ¿verdad? Que sepan, que deduzcan, que se puede con los algoritmos hoy en día, que deduzcan tu preferencia política, entonces eso ya es otra cosa. Eso es a lo que tenemos que llegar. La 5G es una herramienta, ahorita les voy a explicar todo lo que implica, pero que debemos usar responsablemente. Carlos hablaba justamente de algunos de los mitos que se generaron alrededor de la 5G y que, como dices, provienen justamente de la ignorancia. Hay una cosa de la que se hablaba en el pasado que tiene que ver con el hecho de que cada que surge una de estas nuevas tecnologías, una nueva manera de utilizar el espacio para la transmisión, surge también de manera paralela, y la pregunta es qué tan científico es eso y qué tantas bases hay para decir esto, surge de manera paralela algún tipo de epidemia o pandemia. La pregunta es esa, ¿habría alguna relación entre estos avances tecnológicos y las diferentes epidemias o pandemias que ha vivido el mundo a lo largo de su historia? No, van concatenadas. Eso es una, digamos, es una constante en el desarrollo de la humanidad. Nosotros por algo, y aquí viene una tesis que te voy a expresar a Carlos también, muy controvertida para los ambientalistas, ¿no? Los radicalinskis, en donde quieren todo natural, que sea todo, digamos, en relación a los equilibrios naturales, que no modifiquemos el ambiente, que es decir, no construyamos ni estacionamientos, ni motores de combustión de los coches, ni aeropuertos, ni comida enlatada, ¿no? Todo lo natural. Y existe la visión que uno de los principales pensadores que la inició en el siglo antepasado fue Teilhard de Chardin, un jesuita que se puso a investigar realmente en forma consciente por qué estamos aquí los seres humanos, desde el punto de vista natural de la evolución biológica, ¿no? Para los radicalinskis, a final de cuentas, si somos perfectamente congruentes, lo que piden es la extinción del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano per se altera el equilibrio natural. Así estamos construidos. Desde que descubrimos el fuego y lo utilizamos, manejamos los metales, desde que empezamos a hacer caseríos, villorrios con contaminación de heces fecales, cuando empezamos a hacer grandes ciudades, aeropuertos, coches, ¿no? Computadoras, etcétera, estamos alterando el medio natural. Desde mi punto de vista es algo positivo, porque según Teilhard de Chardin, y que yo concuerdo con él, es que nosotros somos
la divinidad en proceso. Por algo, en el conjunto de las más de 10 millones de especies vivas que hay en el planeta, una desarrolla un córtex cerebral que le permite a Blanca Lolvé estar frente a un micrófono en una biblioteca hablando conmigo a 2000 kilómetros de distancia en forma instantánea y con una precisión extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos en ese camino y ese camino nos debe de permitir el manejar en una forma seria y racional el entorno del cual dependemos, el entorno natural. Y la 5G no es más que eso, es una herramienta a nuestra disposición que debemos manejar en forma responsable. Y cuando ocurran desvíos, pues hay que controlarlos y hay que eliminarlos. Claro. Un aspecto que subrayan algunos de los que temen a la red 5G es que dicen que así como la red 5G, algunas otras redes también de radiofrecuencia para comunicarse involucran radiación químico-guerra. ¿Esto es cierto? Y si lo ¿es perjudicial o no? La radiación es una parte del espectro electromagnético, ¿no?, que emana originalmente del Sol. Toda la vida, toda nuestra existencia viene originalmente del Sol. Claro que hay radiación y esa radiación debemos de saberla manejar. Hay una parte de este espectro electromagnético que se llama la radiación ionizante. Es una radiación de alta energía con rayos gamma, desde luego alfa, beta, gamma, gamma 1, gamma 2, ¿no? Esta radiación ionizante, por cierto, presente en nuestro planeta, las auroras boreales, son el resultado de una ionización de las moléculas de aire en la atmósfera, ¿no? Se ionizan. Para las células vivas, la radiación ionizante presenta un peligro y una oportunidad. Gracias a la radiación ionizante, yo estoy vivo y hablando contigo ahorita, porque a mí me dieron 35 sesiones de radioterapia cuando tuve un cáncer de colon terrible, ¿no? Y fue difícil el asunto, ¿no? Pero yo no estaría ahorita vivo si no fuera por esta radiación ionizante, bien empleada. Si se emplea mal, puede causar algún deterioro. Por eso es una cosa que lo define el sentido común. ¿Te acuerdas, Carlos, cuando salieron los hornos de microondas? Claro, claro. Bueno, iban terribles, iban a causar cáncer en todo el mundo, etcétera, ¿no? Bueno, pues no hay quien no tenga, casi no hay quien no tenga ahora un horno de microondas, no pasa nada, ¿no? Cuando salió la cámara fotográfica, las comunidades indígenas se oponían rabiosamente porque la cámara les iba a robar el alma, ¿no? Bueno, así es el ser humano. Entonces, hay que verlo en esa perspectiva. La 5G efectivamente usa radiación, la misma que ahorita a mí me está calentando la espalda, ¿no? Y que viene del sol, y que es radiación UVA, UVB, con cierta cantidad de radiación gamma que nos llega desde allá, etcétera, y espero que no me pase nada, ¿no? Y si soy tonto, que no lo soy, ya me puse mi bloqueador y todo eso, no me voy a tatemar, también es una cuestión de sentido común, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se decía que los cables de alta tensión de la electricidad causaban cáncer y que las casas estaban cerca de los cables donde pasaba la alta tensión, la electricidad, eran terribles? Pues no. O sea, hay que saber manejar la energía desde un punto de vista científico y racional. Las torres de 5G no tienen mayor riesgo que la propia antena de televisión que tienes en tu techo. Claro, cuando los que la tienen, que todavía la tienen. Ahora, ya se aproxima, estaba leyendo justamente acerca de la 5G y ya se aproxima la 6G, entonces más vale aceptar estos conceptos, entender que en realidad no causan mayor daño, sino que son una herramienta de comunicación para los seres humanos y que es un avance tecnológico y científico y que detrás de la 5G, tal como esta viene detrás de la 1, la 2, la 3, llega a las 5, viene la 6 también ya en proceso. Creo que una de las grandes preocupaciones fue
que como fue tan rápido el avance, era parte de lo que leía Químico Guerra, es que no se informó lo suficiente sobre el posible espectro de influencia que podría tener la 5G en la sociedad. Eso es muy cierto, Blanco. O sea, hay una especie como de brecha entre lo que está pasando en la innovación, la creatividad, el desarrollo científico-tecnológico y lo que la población en general está recibiendo, ¿no?, como información. La 5G no es otra cosa que el cambio de un coche de gasolina a un coche eléctrico. Claro. Tiene implicaciones muy importantes. Por cierto, los coches eléctricos necesitan la 5G para poderse administrar en cuanto a su autonomía y su recarga. Y pronto vamos a ver cosas extraordinarias en donde todo el tráfico de periférico en la noche, en un día lluvioso, todo el mundo ahí atorado, etcétera, se va a poder solucionar a través de la 5G. ¿Cómo es esto? Que los coches se van a comunicar entre ellos. Yo me preocuparía más que los radicalinskis por la tecnología de la información que por la 5G. ¿Qué significa tecnología de la información? Que mi coche se va a comunicar con tu coche, Blanca, sin pedirnos permiso. Y mi coche va a saber dónde está el coche de Blanca en un momento dado, a qué velocidad va, si vamos a entrar en colisión, cuánto tienes tú de autonomía de gasolina, ¿no? Cómo está el estado general de tu motor. Eso es lo que es la 5G, la capacidad de administrar una enormidad de datos. Por ejemplo, Blanca, Carlos, que ustedes le metan esta tecnología a su refrigerador. Ya está en el mercado, ¿eh? Y tu refri, Blanca, Carlos, le van a decir a Walmart o a Soriana o a Chedraui, ¿no? Oye, se me está acabando la leche. Me queda medio litro. Te hago un pedido por 3 litros para que me lo acumules a lo que ya te pedí ayer de jamón y de mermelada, para que cuando alcances, que tú, Blanca, y tú, Carlos, lo van a decidir, a cuánto quiero gastar, hasta dónde quiero llegar, ¿no? Bueno, pues cada vez que se junten 1,000 pesos, me haces un pedido, ¿no? Y el refri no te consulta, Blanca, no te va a preguntar, oye, ya no tienes mermelada. Te va a decir, ya compré la mermelada. ¿Por qué? Porque Blanca, con su actividad actual que tiene, necesita ese tiempo valiosísimo, no para pensar en la mermelada, sino pensar en su comunicación, en cómo va a ser su vida, etcétera, ¿no? Pequeños datos de lo que va a permitir la 5G. Qué impresionante. Y muy interesante, definitivamente. Bueno, como nuestra intención, Químico Guerra, por supuesto, es derrumbar en la medida de lo posible cualquier tipo de mito que pueda generar ese tipo de teorías conspiranoicas. He escuchado a algunas personas que incluso dicen tener un síndrome de hipersensibilidad electromagnética justamente por la exposición a los campos magnéticos. ¿Es esto posible? Y obviamente todo dicen relacionado con la 5G. No es cierto, ¿no? O sea, no existen datos. O sea, cuando uno hace una afirmación, debe de basarse en datos validados, por ejemplo, a través del método científico. Es decir, de 100 individuos sanos que analizamos en Baja California Sur, 60 demostraron que cuando están cerca de una antena a menos de 5 metros de una antena de 5G, empiezan a tener ansiedad o empiezan a tener pérdida de la memoria, ¿no? Y esta es la metodología que usé para determinar la pérdida de memoria o la ansiedad, etcétera, ¿no? Todo lo demás son rumores, es el radiopasillo, y que le encanta a la gente, ¿eh? La conspiración le encanta. Ya ves, el hombre no llegó a la luna. Eso fue un teatro que hicieron los gringos, ¿no? O el que mató a Kennedy fue Fidel Castro, cosas así, ¿no? Nos encanta la conspiración. Hoy en México tenemos una conspiracionitis impresionante. Pero lo de la 5G hay que evitar que haya estas reacciones, porque únicamente causan ansiedad, causan zozobra,
inseguridad en la gente, ¿no? Andan duro y duro con estas cosas. Ven una antena y es algo terrible, ¿no? La 5G es un brinco cuántico, sí es excepcional, sí nos va a cambiar la vida a los seres humanos para nuestro beneficio. ¿Sabes que con la 5G se pueden hacer operaciones a distancia quirúrgicas de alta precisión a corazón abierto? Sí. Con un robot. ¿Por qué? Porque necesitas un cúmulo de información en tiempo real. O sea, el cirujano está cortando a distancia con un bisturí eléctrico la aorta. En ese momento, él no se puede esperar que si se cayó la red y que si la onda Wi-Fi no funcionó. No, él necesita en ese momento tener toda la información y de todo el sistema del paciente, ¿no? O que tú tengas, digamos, una cuestión que ahorita en México es crítica, como es el abasto de medicamentos. Una preocupación que yo tengo es de que tenemos una gran nube gris que nadie, Blanca y Carlos, nadie en el gobierno sabe la magnitud de la falta de medicamentos que tenemos. No han hecho su tarea. Y eso puede de repente, estaba yo leyendo estadísticas, 45% de los tratamientos de cáncer en México no se están dando ahorita por el COVID. Y eso es a mí me tocó, yo la viví. Y la angustia que tú tienes de que de repente no haya, porque la austeridad te cambia la vida. Entonces, la 5G sirve para eso, para decir, oye, en el hospital chiquito de Zacazonapan, donde hay 3 goteros, ¿no?, de la quimio, pues se van a acabar mañana. No tiene que esperarse el médico, pues si ya no hay, lo voy a pedir. Eso es la 5G. Muy bien, Químico Guerra, pues nos aproximamos prácticamente al final. Agradecerte, por supuesto, que esta conversación y preguntarte dónde te pueden encontrar nuestros amigos. Me pueden encontrar con el correo que es quimicoguerra@inaine, es INAINE, inaine.org, o en mi Facebook, que es Químico Guerra. Muy bien. ¿Redes sociales? ¿Haces transmisiones también por YouTube? Hago por YouTube, las estoy haciendo por Facebook y por Instagram. ¿Y ahí cómo lo encontramos? Como Químico Guerra. Venga, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias. Blanca, para mí es un verdadero placer. Gracias, Químico Guerra. Hasta la próxima. Carlos, hasta luego.